Hola, buenas, me conocen ya, soy Cristian Rojas, ayudante de álgebra lineal. Y en la clase de hoy día vamos a ver uno de los últimos temas que se ve en este curso, que sería las transformaciones lineales. Entonces, ¿qué necesitamos? Uno, sea un espacio vectorial B y un espacio vectorial W, y ambos definidos sobre un cuerpo K. Es decir, sobre el mismo conjunto. Llámese matrices de 2×2, polinomios de grado 5, definidos los dos sobre los reales. Algo así. Entonces, vamos a definir una función b que va a ir hasta w. Esa función se va a llamar t. Entonces vamos a ir de un b a un t de b que va a ser igual al w, con b perteneciente a b y w perteneciente a w. ¿Ok? ¿Qué nos falta? Las condiciones. Para que sea una transformación lineal, entonces nosotros tenemos que definir dos cosas. Lo que vivieron en homomorfismo de grupo, en álgebra elemental. Es decir, esa función t, para que sea una transformación lineal, debe cumplir con lo siguiente. Primero, que t de u más b sea igual a t de u más t de b. Y lo segundo, que t de alfa u sea igual a alfa t de u. Listo. Si cumplen esas dos condiciones, entonces estamos para hacer una transformación lineal. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de la transformación lineal existe el concepto llamado de isomorfo. Y para que sea isomorfismo debe cumplir la condición de que sea una transformación lineal, que sea inyectivo y epiyectivo a la vez. Por lo tanto, esto era lo que nosotros en funciones hablamos de función lineal, función biyectiva. ¿Se fijan? Esto es la definición de biyectividad. Y acá vamos a hacer, ¿por qué se llama transformación? Porque voy a transformar de un espacio vectorial a otro espacio vectorial. Y sobre eso nosotros vamos a definir para cada uno de estos condiciones. La primera, estas son las condiciones de homomorfismo, es en el caso de inyectividad. Por si no lo recuerdan, cuando estaban se explicaba en el colegio y en curso también en primer año, inyectividad, si nosotros lo vemos así como un dibujito de diagrama de Venn. Tengo un conjunto A y un conjunto B y una función que va de A hasta B. Entonces, imagínense que acá tengo elementos. Tengo un X, un Y, un Z. Y acá tengo un A y un B. Para que fuera función, había dos condiciones. La primera era que todos los elementos de A correspondían al dominio de la función, es decir, que A era igual al dominio de F.
Dominio se refiere a todo lo que la función recorre en A, donde saca unos elementos y lo lleva hasta el conjunto B. Y la segunda condición es decir que para todo X perteneciente al dominio de A, de F, existe un único elemento de acá que correspondía a este otro lado. Me explico. X no podía ir a parar a A y B juntos, solamente podía ir a uno. ¿Ya? Lo que sí podía ocurrir, por ejemplo, que estos tres fueran acá. En este caso, claro, es función porque se cumple la condición de que, primero, el dominio de A es completamente el conjunto, o sea, por el dominio de F es completamente el conjunto A, y segundo, que para todo elemento perteneciente al conjunto A existe solamente una imagen en B. ¿Ya? Eso, la segunda condición se puede escribir así, es decir, para todo X perteneciente a A existe un único f de X, tal que esto lo va a ampliar así. Existe un único y perteneciente a B, tal que f de X es igual a Y. ¿Ya? Ahora bien, podía darse el caso que ocurriera eso, o también que ocurriese esto otro. Y si ocurriera, por ejemplo, esto, ya no es la función. ¿Por qué? Porque había un elemento de A que no estaba dentro del dominio de la función. Entonces, eso era para el tema de función. Ahora, ¿qué significaba inyectividad? Significa que además de que fuera función, tenía que cumplir lo siguiente: que inyectividad, que para todo y perteneciente al recorrido de la función existe un único X perteneciente a A y que f de X es igual a A. Es decir, ¿este caso es función? Sí, pero es inyectiva no. ¿Por qué? Porque todos los sí, ya pongámosle más elementos del recorrido Y para que no se confunda con el punto B, ya C y D, ¿ya? Para todo Y perteneciente al recorrido. ¿Cuál es el recorrido de F? Este. Recorrido de F. Y esto que está acá es el conjunto E. Para todo Y perteneciente al recorrido de F, debe existir solamente un único X. En este caso, ¿existe un único X? No, porque el A es generado por X y por Y. Por lo tanto, no nos sirve. Entonces, para que sea inyectiva debe ocurrir lo siguiente. Sea, por ejemplo, X, Y, Z y T, y acá sea A, B, C, D, E, F. No sé, hasta acá y S. Si se dan cuenta, ¿es función? Claro, porque el dominio de A está ocupado completamente por el dominio, o sea, el dominio de F ocupa completamente el conjunto A. Y segundo, que para todo Y perteneciente al recorrido de F. ¿Cuál recorrido de F? A, B, C y E. Existe solamente un único X perteneciente a tal que se forma la función. Entonces, en este caso es inyectiva. ¿Qué significa inyectiva? Que es 1, 1. ¿Qué significa 1, 1? Lo que ven acá, pues va X con A, Y con B, Z con C y T con E. Listo. Eso significa. La inyectividad, cuando ustedes ven funciones, se puede mostrar de la siguiente forma. Eso gráficamente que tenemos acá, lo voy a mostrar decir. ¿Cómo demuestro inyectividad? Por demostrar que si f de A es igual a f de B, entonces A es igual a B. Es decir, que si si tengo, por ejemplo, f de acá y f de B a este lado, y son iguales, entonces estas también tienen que provenir
de un A y un B que sean iguales, es decir, un B no puede tener la misma, el mismo elemento que hacer diferente y tener una preimagen igual. Pero también ustedes aprendieron que había otra forma de mostrarlo, que era mediante el kernel. ¿Qué era el kernel? Era el núcleo, que es el núcleo se establecía cuando nosotros veíamos un homomorfismo. Y como vieron, o como mostré anteriormente, las transformaciones lineales, tengo que basarme que es un homomorfismo y tengo que mostrarlo. Una vez que tengo eso, puedo definir entonces la función kernel, que me va a ayudar a definir si es inyectivo o no. ¿Qué es el kernel en general? El kernel son todos los G pertenecientes al gran conjunto G, tal que H de G es igual al elemento neutro de G'. ¿Y qué coño es G y G'? Bueno, eso está acá. Ya. Va a ser la función H, el conjunto G y el conjunto G'. Entonces, el kernel son todos los elementos de G pertenecientes a G grande, o sea, todos estos G. Tal que, al aplicarle la función H sobre este G, me llevan al elemento neutro de G'. Y ahí da la razón por la cual G y G' tenían que ser grupos. Y otra cosa importante, ¿por qué se llama kernel o núcleo? Porque en el fondo el kernel, que es el elemento que es el elemento neutro, vendría a ser el núcleo. O sea, si yo por ejemplo coloco la recta de los números naturales, o los números enteros, tengo acá el 0 y acá el menos 1, menos 2, el 1, el 2 y así sucesivamente. Y este vendría a ser el núcleo del conjunto. Por lo tanto, cuando hablo del elemento neutro, claro, es el núcleo, pues ahí viene el vocablo kernel, que creo que es alemán. Entonces, dada la casualidad, si es que el único elemento del kernel, o sea, el único elemento capaz del primer conjunto de llevarme al elemento neutro del siguiente conjunto resulta ser precisamente el elemento neutro del primer conjunto, es decir, va del elemento neutro a elemento neutro, entonces yo decía que la función era inyectiva. Entonces de esa forma me evitaba de hacer la otra demostración que se hace con funciones normales, que era como un poco más tediosa. Y sin embargo, con esta única forma yo tenía entonces la demostración a mi alcance. ¿Ya? Y eso es para inyectividad. Ahora vamos a ver la epiyectividad. Para la epiyectividad tenemos lo siguiente. Bueno, volvemos a hacer los dibujitos. Epiyectividad significa que el recorrido de F es exactamente igual al conjunto de B, es decir, que el recorrido de la función recorre completamente, recorre completamente el conjunto. Por ejemplo, ¿qué pasa con esta función? ¿Es función? Sí. ¿Por qué? Porque el dominio de A, o sea, el dominio de F es igual al conjunto A. ¿Sí? ¿Es inyectivo? No, porque C tiene dos preimágenes que son diferentes. No es uno es a uno. Y lo otro, cada preimagen tiene solamente una imagen, sí, por lo tanto es función, pero no es inyectiva. Ahora, ¿cuál es el conjunto B? El conjunto B es solamente C. Y el recorrido de F va a ser también solamente C, por lo tanto son iguales, y si son iguales entonces es inyectivo. En este caso es inyectivo y no inyectivo. Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego un D, un E y un F? Claro, el conjunto B vendría a ser C, D, E, F. Sin embargo, el recorrido de F seguiría siendo C, por lo tanto no es epiyectivo. Entonces, la definición clásica de epiyectividad dice así:
una función va a ser epiyectiva, llamémosle función t porque estamos hablando de transformaciones lineales. Entonces, t es epiyectiva si solo si para todo i perteneciente a b existe un x perteneciente a a tal que t de a, t de x es igual a i. Se fijan, acá existen consideraciones importantes. Dice para todo i, es decir, para todo el conjunto B debe existir un x. No existe, debe existir un único x porque no estamos hablando de eyectividad, solamente debe existir uno. Que exista un x, ¿da lo mismo? ¿Sí? No exista. Tal que al aplicar la función sobre t de x me dé. Punto. Entonces, ¿qué pasa ahora si nosotros mezclamos la inyectividad y epiyectividad? Aunque antes de eso vamos a entonces hablar del teorema de la dimensión de espacios vectoriales que ya hemos visto. El teorema de la dimensión va a decir de la siguiente forma. La dimensión del kernel más la dimensión de la imagen, es decir, del conjunto B, debe ser igual a la dimensión del conjunto de partida. Es decir, es una función t que va de B hasta W. Entonces, la dimensión del kernel, que son todos los elementos al principio, más la dimensión de la imagen o la dimensión del recorrido, tiene que ser igual a la dimensión de A. Por lo tanto, para no tener que hacer esta demostración, ¿cómo yo digo si es epiyectivo o no? Claro, si la dimensión del kernel es 0, y estamos hablando, por ejemplo, de una función que va de R2 de x a R3. La dimensión de R2 es 3 y la dimensión de R3 es 3, ¿cierto? Esas son las dimensiones. Si esto me da 0 y la dimensión de la imagen la desconozco y la dimensión del primer conjunto yo sé que es 3, por lo tanto yo voy a saber que la dimensión de la imagen es 3. Y si la dimensión de la imagen es 3 y la dimensión del espacio vectorial sobre el cual estoy definiendo esa imagen es 3, por lo tanto va a ser una función epiyectiva. ¿Por qué? Porque van a tener la misma dimensión, por lo tanto van a ser capaces de generar el mismo número de elementos, ya sea polinomios, vectores o matrices. Y finalmente, la biyectividad que es una función que cumple primero, que es 1, 1 o inyectiva. Segundo, que es epiyectiva. Y eso va a tener consecuencias. La primera, que voy a decir, por ejemplo, la función t es no singular. ¿Qué significa eso? Que no va a tener singularidad. Qué idiota. Pero en estricto rigor es decir que no van a existir puntos en los cuales no se cumplen estas dos condiciones. Y finalmente que t a la menos 1 existe. Y esta es la condición que da como resultado la existencia de t a la menos 1, es decir, la inversa de la transformación lineal. Es decir, si voy de polinomios a matrices, claro, me podría entonces devolver de matrices a polinomios. Ok. Por ahora lo vamos a dejar hasta acá. En el siguiente módulo vamos a hacer un ejercicio adaptado a este tema, que espero que comprendan. Como recomendación, les digo que estudiense lo que es homomorfismo de grupo, pero las definiciones solamente son algo muy complicado, y repasen el tema de inyectividad y epiyectividad. ¿Ok? Nos vemos en la siguiente clase. Recuerden que es sujeta en roja y ayudante de álgebra en línea para proyectos futuros.